Buenos días, Jackson. Listo, ahora sí. Buenos días a todos. Yo soy Iván Elizalde, residente de segundo año de medicina interna. Vamos a ver el tema de diarrea crónica, abordaje y tratamiento. Entonces, bueno, empezamos con unos conceptos. Esto viene sacado de toda la ponencia prácticamente viene sacada de tres guías. La guía británica de diarrea crónica, la guía del Colegio Americano de Gastroenterología y el consenso mexicano de diarrea crónica. Estos conceptos son algunas cosas que hay que aclarar porque pues a veces pueden llegar a generar un poco de confusión. Las guías te mencionan que la diarrea puede definirse en términos de frecuencia, consistencia, volumen o el peso de las deposiciones. Es importante que la mayoría de los pacientes cuando nos hablan de diarrea nos están hablando de la consistencia. Para la mayoría de las personas el utilizar el término diarrea es una disminución en la consistencia de las heces. Sin embargo, pues es importante que nosotros hagamos la diferenciación en el momento en que una persona se presente con diarrea de a qué se está refiriendo esa persona con diarrea. La Asociación Americana de Gastroenterología todavía menciona las evacuaciones con un peso de más de 200 gramos día para identificar pacientes con diarrea. Sin embargo, los ingleses te dicen que ya no utilizar esto porque varía mucho dependiendo a la dieta. Justo ellos mencionan que la dieta europea no es igual a la dieta americana o la dieta latinoamericana. Entonces, que utilizar un peso de las evacuaciones, pues la verdad no es una medida tan fiable para tener en cuenta la diarrea. Entonces, eh, estas son las definiciones que nos marcan de diarrea crónica. Los ingleses, la British Society of Gastroenterology, en su guía del 2018, nos pone esta definición que es, la verdad, es bastante acertada y es muy puntual en cómo deben ser las características de la diarrea para considerarlo una diarrea crónica. Nos la mencionas así: alteración persistente dada por un aumento de la frecuencia de las evacuaciones que tienen que ser mayor a 3, con una consistencia de Bristol de 5 a 7 con por lo menos 4 semanas de duración. Un punto importante que agrega esta guía, pues es que ya nos mencionan cómo debe ser la consistencia de las heces para poder establecer que un paciente tiene diarrea crónica. Entonces, la AGA, que es la Asociación Americana de Gastroenterología, y el Colegio Mexicano de Gastroenterología, en su último consenso del 2021, nos dicen que son definiciones prácticamente idénticas, establecen que debe ser una disminución de la consistencia con aumento de la frecuencia de las evacuaciones o urgencia de presentar las mismas, de por lo menos 4 semanas de duración. No establecen qué se refiere con disminución de consistencia de las mismas. También es importante mencionar que los americanos establecen un término, el cual se llama pseudodiarrea, que no debe confundirse con diarrea crónica, que es la pseudodiarrea se refiere al aumento de la frecuencia de las evacuaciones. Y dicen que, que si está presente solo el aumento de la frecuencia de las evacuaciones, no debe considerarse como diarrea crónica. Ok, esta tenemos la famosísima escala de Bristol, que ya tiene muchos años, que utilizamos para valorar las evacuaciones de los pacientes. Digo, ya la hemos revisado varias veces. Lo importante de esto, pues si pueden ver en esta parte de acá, este es un estudio donde se trató de validar más o menos cómo estaba la escala de Bristol en pacientes sanos. Todo esto fue en pacientes sanos. Este es el porcentaje de agua. Si pueden ver, este es el porcentaje de agua que tienen dependiendo a la escala de Bristol que se dio en ese momento, y los intervalos de confianza. Si pueden ver, obviamente, cuando a mayor medida que nos vamos acercando hacia Bristol más alto, pues el porcentaje de agua llega a incrementar, incluso hasta tener un 80%, 75% de agua. Este es el estudio que les comento. Si bien la escala de Bristol ha sido muy utilizada por muchos años, existe el problema que no hay muchos estudios que la hayan validado para saber si realmente es una forma útil de poder en escala de RA, porque para un paciente un Bristol 4 o un Bristol 3 puede ser diferente. Entonces este estudio está bastante interesante porque lo utilizaron para síndrome de intestino irritable para tratar de validar la escala de Bristol en pacientes adultos. Estos cuadritos grises oscuros escogieron un experto en el tema, un experto investigador gastroenterólogo en el tema,
y estos cuadritos grises oscuros representan cuando coincidió ese experto con los pacientes, en una muestra de 59 pacientes. Entonces, esto coincidió en 31 pacientes, en 26 pacientes, que representaba el 31%. Entonces, si pueden ver lo que para un médico es una escala de Bristol, difiere a veces para las personas. Y los cuadritos con grises más clarito es lo que les pareció a las personas versus otros médicos que no eran el investigador. Entonces, bueno, hay ahí evidentemente que la escala de Bristol puede llegar a ser a veces un poco subjetiva, pero bueno, es la mejor herramienta que tenemos en la actualidad para poder hacer una valoración de las deposiciones de los pacientes. En cuanto a la epidemiología, la diarrea crónica está entre los principales motivos de la consulta de gastroenterología. Está presente aproximadamente en un 4% en la población general, con un aumento de la prevalencia del 7 al 14% en adultos mayores. Este es un reporte del Colegio Americano de Gastroenterología, de un estudio que se hizo en 2009 y 2010, donde nos dicen más o menos cómo era igual esto en pacientes sanos, la presencia de las consistencias de las evacuaciones y el número de las evacuaciones. Si ven, el 91% de las personas tiene menor a 21 deposiciones a la semana, eso quiere decir menos de 3 evacuaciones día. Y habitualmente, a pesar de eso, tienen una disminución en la frecuencia, en la consistencia de las evacuaciones, en un Bristol 6 y 7. Cuando las personas tienden a tener más de 3 deposiciones al día, evidentemente el porcentaje, o sea, de pacientes que van a tener un Bristol más elevado, pues incrementa. Entonces, acá nos grafican el índice de masa corporal y la asociación y su prevalencia con la presencia de diarrea crónica. Si pueden ver en pacientes obesos, la diarrea crónica, obesos con un IMC más de 30, la diarrea crónica está presente hasta en un 10%, una prevalencia hasta el 10%. Entonces, estos son algunos factores epidemiológicos de riesgo que se han visto asociados de este mismo estudio. Se asoció mucho con el género femenino, con significancia estadística. Lo que les comento del índice de masa corporal establece un odds ratio de 2 con significancia estadística para presentar diarrea crónica y obviamente la alta dieta de carbohidratos, por lo que vimos la clase, lo justifican justo por lo que vimos la clase pasada de síndrome de intestino irritable. Ok. En cuanto a nuestra evaluación inicial, debemos realizar una historia clínica completa. Tenemos que buscar intencionadamente la probabilidad de que los síntomas sean orgánicos con presencia de datos de alarma. ¿Cuáles van a ser estos? Diarrea de menor a 3 meses de duración, que sea de inicio súbito, predominantemente nocturna o continua, y que se acompañe de pérdida de peso significativa, más de un 5% del peso corporal. Tenemos que distinguir las formas de diarrea malabsortiva de la colónica inflamatoria y evaluar causas específicas. En este cuadrito que es sacado del consenso mexicano, nos dicen más o menos, está bastante bien detallado porque nos dicen más o menos cuando te piden una historia clínica detallada, qué es lo que tienes que buscar. Dicen, ok, busca antecedentes de familiares, antecedentes de enfermedades inflamatorias intestinales, enteropatías autoinmunes, antecedentes de cáncer, lugares de residencia o viajes recientes, como sabemos nuestra geografía es endémica de algunas parasitosis, si existen alergias, uso previo o actual de medicamentos, que eso lo vamos a tratar un poco más adelante, cirugías gastrointestinales previas, infecciones gastrointestinales previas, asociaciones con comida para intolerancia a los alimentos, alergia o infecciones, enfermedades autoinmunes del colágeno y enfermedades metabólicas y enfermedades pancreáticas previas. Entonces, esto es la Sociedad Británica te establece 9 preguntas que tienes que hacer, algo similar con el consenso mexicano, que te dice son 9 cosas intencionadas que tienes que buscar paso por paso al momento de hacer una evaluación de un paciente con diarrea crónica. Entonces, te dice, como habíamos comentado antes, ¿no? Historia familiar, con especial énfasis en presencia de neoplasias gastrointestinales o enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca. Si existen cirugías previas, ya sea de intestino delgado o colecistectomía, que está asociada hasta en un 10% en diarrea crónica, enfermedades pancreáticas previas como pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades sistémicas como enfermedades tiroideas, la propia diabetes, esclerosis sistémica, el uso de alcohol. El alcohol
por sí solo el alcohol puede generar diarrea por lesión directa a las vellosidades del intestino o puede generar una diarrea osmótica, puede aumentar el tránsito intestinal. La dieta te hacen énfasis en buscar consumo excesivo de café, consumo excesivo de lactosa o carbohidratos o los FODMAPs. Los medicamentos, te dicen que hasta 4% de las diarreas crónicas pues, son por medicamentos. Hacer una lista detallada de los medicamentos que está tomando el paciente, viajes recientes a lugares donde pueda haber adquirido infecciones y el uso de antibióticos previos y el riesgo de infección por clostridioides. Ok. En esta tabla pues nos marcan algunas asociaciones epidemiológicas que debemos buscar intencionadamente, lo que les comento. En pacientes diabéticos la motilidad está alterada, puede estar aumentada o disminuida y pues, son cosas que tenemos que buscar intencionadamente. Puede existir concomitantemente insuficiencia pancreática exócrina. Tenemos que buscar medicamentos, muchos de los antidiabéticos, los GLP-1, la extinta carbosa, la metformina también producían diarrea. Y tenemos que buscar antecedentes de pacientes que hayan estado hospitalizados o que sean residentes de instituciones de salud, como asilos, etcétera, para buscar directamente factores de riesgo para clostridioides, efectos adversos de medicamentos, y una cosa muy importante que a veces se nos puede pasar es que los pacientes cuando están impactados mucho tiempo pueden tener diarrea por rebosamiento. Estos son algunos signos que nos pueden hablar de enfermedades sistémicas a la exploración física. Si vemos obviamente que el paciente está en un estado caquético y que tiene presencia de edema, podemos sospechar de una enteropatía, de un síndrome de malnutrición. La dermatitis herpetiforme es característica de enfermedad celíaca, los nódulos tiroideos, la linfadenectomía, de cáncer medular de tiroides, el temblor, las piernas inquietas de hipertiroidismo, la artritis de enfermedad inflamatoria intestinal, el yersiniosis y la linfadenopatía persistente generalizada, pues del VIH, los linfomas. Ok, básicamente todas las asociaciones menos la mexicana lo dividen la diarrea en esta forma. Te lo clasifican en si es diarrea acuosa, grasa e inflamatoria, y de las acuosas la dividen en osmótica, secretora y funcional. La grasa, pues obviamente todas son por malabsorción o maldigestión, y de las inflamatorias, pues la más común, pues, obviamente es el síndrome, enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, las iremos tocando un poco más adelante cada uno. Entonces, de los tipos de diarrea. La osmótica, pues es una diarrea acuosa, abundante y que cesa después del ayuno del paciente. Esta está causada por moléculas que son mal absorbidas y aumentan la osmolalidad fecal, como los laxantes y los carbohidratos. En la secretora, la osmolalidad fecal está dada solamente por los electrolitos fecales. Los prototipos son la colitis microscópica, que además tiene un componente inflamatorio, los laxantes no osmóticos, la enteropatía diabética y la diarrea asociada a tumores neuroendocrinos. En cuanto a la diarrea malabsortiva, pues este incluye trastornos que afectan la superficie de los enterocitos, producen enteropatías y disminuyen la absorción de moléculas. Aquí se incluye el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, la yardiasis y la insuficiencia pancreática exócrina. Y en la inflamatoria, donde se establece un daño estructural a la mucosa del tracto digestivo. Los prototipos, pues la enfermedad inflamatoria intestinal, la infección por clostridioides y el cáncer de colon. Ok, vamos a comentar un poco de los estudios diagnósticos, vamos a ver toda la batería que tenemos y al final vamos a hacer un algoritmo integratorio, que son los que nos proponen estas sociedades. Okay. El primer estudio diagnóstico y el más sencillo, pues son los electrolitos fecales. Estos nos sirven para diferenciar entre una diarrea osmótica y secretora, basándonos en el cálculo del gap osmótico. Esta es la fórmula, del gap osmótico, es 290 menos 2 por sodio más potasio. Una fórmula bastante sencilla que nos orienta bastante hacia el tipo de diarrea que nos estamos presentando. Un gap osmótico fecal menor a 50 miliosmoles kilogramo indica diarrea secretora. Si el gap osmótico es mayor a 75 milosmoles kilos, esto quiere decir que algunos elementos no diuréticos contribuyen sustancialmente a la osmolalidad fecal, lo que nos indicaría una diarrea osmótica. El citoquímico de heces, hay varias cosas que le podemos sacar. La primera es el pH fecal. Un pH fecal menor a 7 puede deberse a la fermentación en el colon de carbohidratos mal absorbidos hacia ácidos grasos de cadena corta. La presencia de sangre o leucocitos aumenta la probabilidad de una diarrea inflamatoria o infecciosa, y la cuantificación de grasa en heces, pues
digo, esto es un poco controvertido. Los americanos te dicen que idealmente debe ser una recolección de 48 a 72 horas, pero que también puede realizarse de manera cualitativa en spot con una tinción de Sudán. Esto solo recomiendan los americanos. Los ingleses dicen que qué asco, que no hagas esto ya, que esto ya no está recomendado. La calprotectina fecal es un marcador inflamatorio. Esta se produce por la desgranulación de los granulos de neutrófilos. Cuando esta inflamación ocurre en el tracto gastrointestinal, se libera el lumen y es lo suficientemente estable para poder ser medida. Un valor de 50 microgramos gramo en S se utiliza para enfermedad inflamatoria intestinal de trastornos funcionales. Un valor superior a 250 microgramos gramo sugiere inflamación activa, y esto tiene una muy buena correlación con endoscopía. Ok, esto me parece interesante. Es un metaanálisis donde exclusivamente de la calprotectina fecal y de los diferentes estudios que se han hecho de la misma. Si ven, hay estudios que son desde el 2007 y hasta el 2014. Este se publicó en el 2015. Digo, como pueden ver, pues, este es un forest plot, ¿no? Entonces aquí nos están graficando la sensibilidad y la especificidad de este lado. El combinado de la sensibilidad esto es para CUSI, calprotectina fecal para CUSI, es bastante elevado, con una sensibilidad del 88%, con significancia estadística, pero si pueden ver los estudios individuales, pues han tenido diferentes resultados, con sensibilidades muy bajas hasta del 50 y tantos por ciento. En cuanto a la especificidad combinada para CUSI, pues este es del 79%, igual con significancia estadística. Para Crohn, la calprotectina fecal es más sensible para Crohn, con una sensibilidad del 87%, pero la especificidad baja mucho, del 67%. Y pues ya combinado para enfermedad inflamatoria intestinal nos da una sensibilidad del 88% y una especificidad del 73%, que les digo baja bastante por Crohn. Entonces esta es una curva ROC de más o menos los estudios que se tienen. Si pueden ver, pues es más o menos lo que nos da, ¿no? Una sensibilidad del 88% y una especificidad del 73%, que la verdad es bastante buena para un estudio de laboratorio que en teoría es relativamente barato. No me voy a meter más en enfermedad inflamatoria intestinal porque vamos a tener una clase completa de eso. Entonces, ¿cuál es el papel que tienen los estudios de imagen en el abordaje de la diarrea crónica? No están indicados en todos los contextos. Esto es importante. No a todo mundo se le pide una endoscopía y una colonoscopía. Pero sí tienen su papel. Nos ayudan a definir anomalías anatómicas como estenosis, fístulas y divertículos. Permiten delinear el grado y extensión de la enfermedad inflamatoria intestinal. Nos permiten hacer el diagnóstico de pancreatitis crónica y demostrar tumores secretorios de hormonas. Ok, tenemos evidentemente muchos estudios de imagen que podemos solicitar. Voy a hablar un poco de los más comunes. La radiografía de abdomen con marcadores radiopacos se puede utilizar para evaluar el tránsito colónico y la posibilidad de diarrea e incontinencia por rebosamiento. La enterotomografía o enteroresonancia pues es útil para evaluar pancreatitis crónica, evaluar pancreatitis crónica o neoplasia maligna pancreática y evaluar el intestino delgado en la enfermedad de Crohn. Y la tomografía de abdomen pues, es especialmente útil para el diagnóstico de tumores neuroendocrinos. Ok. ¿En qué pacientes vamos a hacer una endoscopía? Esto es lo que nos dicen las dos guías, que está indicada en pacientes con esteatorrea inexplicable que se acompañan con biopsias de duodeno y debe ser acompañada de biopsias de duodeno o yeyuno. Es especialmente útil cuando estamos buscando enfermedad celíaca, enfermedad de Whipple y algunos tipos de linfomas gástricos, linfomas del tracto digestivo. La colonoscopía con biopsias de la mucosa es valiosa en el momento en que tenemos un diagnóstico de diarreas inflamatorias y secretoras. Esto lo establecen con un nivel de recomendación 1A. Esto también es importante porque pues, la pura colonoscopía nos puede dar el diagnóstico específico hasta en el 30% de los casos de pacientes con diarrea crónica. Y se recomienda un protocolo de mínimo 8 biopsias, y algo que nos marcan las guías es que si encuentras el colon normal, si entras y el colon tiene apariencia normal, o sea, no algo de una enfermedad inflamatoria intestinal, de todas formas hay que biopsiarlo. Si el ilio lo encuentras con apariencia normal, en ese caso no se debe biopsiar. Esta es una tablita que nos pone el consenso mexicano, donde nos ponen todos los estudios diagnósticos que tenemos para el abordaje de diarrea crónica. Nos ponen la sensibilidad y especificidad. Les digo, uno de los más recomendados pues, es el uso de calprotectina fecal, una sensibilidad y especificidad bastante alta para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Un poco de lo de la grasa fecal y de la estasa 1, que ahorita vamos a comentar un poco más.
Ok, este algoritmo es de un artículo que nos pone la Asociación Americana de Gastroenterología, que es de este año, en donde trata de simplificar mucho el algoritmo del abordaje de diarrea crónica. Primero, pues te establece, ¿no? En el momento en que tienes una diarrea que es más de, que ya la puedes clasificar, pues, como diarrea crónica, o sea, que tiene más de 4 semanas de duración, te dice que hagas una historia clínica y un examen físico completo, y que identifiques las características de las evacuaciones. Como habíamos comentado en la clase pasada, ya las guías hacia la tendencia actual es establecer un diagnóstico propositivo de síndrome de intestino irritable. Una vez que descartas datos de alarma, el diagnóstico de intestino irritable debe ser propositivo. Entonces te dicen, si tu paciente no te cumple con criterios de Roma 4 para síndrome de intestino irritable, entonces que busques causas secundarias o si están presentes datos de alarma. ¿Cuáles son estos? Pues lo que habíamos comentado, ¿no? Se encuentra alarma, tiene una presentación aguda esta diarrea, existe una historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorectal o enfermedad pancreática, la pérdida de peso y si los síntomas son después de los 50 años. En caso de que no están presentes, pues, laboratorios básicos y en caso de que estén negativos, pues el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Si por lo menos tienes una causa secundaria o un dato de alarma, pues buscar hacer diagnóstico intencionadamente de lo que estés pensando y valorar la pérdida de peso y la diarrea. Entonces, pues, para insuficiencia pancreática exócrina, buscar el diagnóstico de función pancreática con elastasa fecal. Si se encuentra positiva, pues hacer el diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina. Ok, en este mismo artículo, pues nos comentan un poco esto, ¿no? O sea, ya una vez que haces que estableces cómo se está comportando la diarrea, qué tipo de diarrea es, pues que pienses en las causas más comunes, ¿no? Si estás pensando en una diarrea osmótica, malabsorción por alcohol, por carbohidratos, por laxantes como laxantes osmóticos, como magnesio, fosfatos, sulfatos. Entonces, que de todas formas hagas una revisión del pH fecal y de la grasa fecal, que revises la lista de medicamentos. Esto siempre te lo establecen como uno de los primeros pasos, que puedes hacer una medición de sulfatos, de fosfatos, de magnesio en heces, y que evalúes si existe algo en la dieta del paciente que puede estar asociado a la diarrea osmótica. Si tienes una diarrea secretora, pues que pienses en las causas más comunes, que ahorita las iremos comentando un poco. Eh, que evalúe si es necesario realizar algún estudio de imagen, la lista de medicamentos, que hagas una prueba con secuestradores de ácidos biliares. Ahorita vamos a platicar un poco específicamente más de cada entidad, específicamente las pruebas de test de hidrógeno, la gastrina, el péptido intestinal vasoactivo para tumores neuroendocrinos. Y en caso de que tengas esteatorrea, pues obviamente pueden ser causas de mal digestión o de mala absorción. Entonces, que ahí en este caso sí consideres el uso de endoscopía con toma de biopsias, como lo hemos comentado. Ellos lo establecen como una recomendación 2C en las guías, pero de todas formas te lo ponen, te dicen que lo tienes que realizar. Y el uso, pues obviamente, de la tasa fecal. Ok, entonces, este es el algoritmo que la verdad de todas las guías es el que está más completo y más simplificado. Este es el que establece el Consenso Mexicano de Gastroenterología en esta actualización en 2021. Te dice, tienes una diarrea, esto en un adulto inmunocompetente. Menor a 4 semanas de duración, es una diarrea subaguda o una diarrea aguda persistente. Ok, una vez que estableces el diagnóstico de diarrea crónica, que por lo menos tiene 4 semanas, te dicen que el primer paso que debes hacer y que debes establecer es ver que la diarrea no sea consecuencia de algún efecto de los medicamentos o alguna condición quirúrgica preexistente, como la colecistectomía, la colectomía, la ileectomía, etc. No existen datos de alarma, pero y los criterios de Roma se cumplen, que inmediatamente diagnostiques síndrome de intestino irritable. Como les digo, este diagnóstico ya se volvió un diagnóstico propositivo. Ok, que sospeches de malabsorción por las características de las heces, que tienes que hacer el descarte de síndrome de malabsorción con una biometría hemática completa, proteínas de reactiva, niveles de vitamina B12 y ácido fólico, transferrina, betacarotenos, que hagas un test para yardiasis, todavía nos ponen lo de la grasa fecal, la elastasa fecal 1,
y que en dado caso que todo salga negativo, pues consideres el uso de una biopsia duodenal. Ok, no sospechas de malabsorción, entonces estás sospechando de una diarrea inflamatoria, que tomes niveles de calprotectina fecal o de lactoferrina fecal, que tienes que considerar para descartar o diagnosticar colitis inflamatoria o enfermedad de Crohn. Obviamente necesitas una colonoscopia o ileoscopia con biopsia. Ok, el paciente no presenta claramente síntomas de diarrea inflamatoria o malabsortiva, pero tiene datos de alarma. Entonces, lo primero que tienes que hacer es descartar alteraciones estructurales del intestino o colitis microscópica o enteropatías o diarrea por ácidos biliares. Y obviamente cáncer también, ¿no? Entonces, que hagas una colonoscopia con toma de biopsias. Les digo, o sea, finalmente, si tienes datos de alarma, tienes estatorrea, son como las principales indicaciones para utilizar endoscopía o colonoscopia. Entonces, vamos a hablar un poco de las causas específicas de la diarrea, uno por uno. Ok, la colitis microscópica tiene dos prototipos, que es la colitis colagenosa y la colitis linfocítica. La colitis microscópica pues se considera una diarrea osmótica, pero tiene un componente inflamatorio también. Se presenta comúnmente como una diarrea acuosa, crónica, sin sangre y puede tener prácticamente ninguna alteración endoscópica. Tiene una prevalencia entre 50 y 200 casos por cada 100,000 habitantes. Es mucho más común en mujeres, con un 77% en la colitis colagenosa y un 68% en la colitis linfocítica, y la edad mediana de presentación es de 60 años. Está asociada mucho a enfermedades autoinmunes, reumatológicas, tiroideas y enfermedad celíaca. Y desafortunadamente el diagnóstico se realiza mediante el examen histológico de biopsias de la mucosa del colon, en donde vamos a ver un número de linfocitos, vamos a ver un incremento de los linfocitos en la lámina propia, con aumento de las bandas de colágeno subepiteliales en la colitis colagenosa. El tratamiento de esta patología es con esteroides. El budesonide es el esteroide más estudiado y es el de elección, y puede inducir la remisión de la enfermedad activa en ambas formas de la colitis microscópica. En cuanto a la diarrea por ácidos biliares, como sabemos, los ácidos biliares intraluminales se reabsorben en el líquido distal. Si esta área se encuentra dañada como en enfermedad de Crohn o enteritis por radiación, para los compañeros de radioterapia, o si esta parte del intestino se reseca, puede ocurrir BAM, que es diarrea por ácidos biliares, malabsorción de ácidos biliares. Estos ácidos biliares que no son bien absorbidos estimulan la secreción de líquidos y la motilidad en el colon, y esto provoca diarrea. Este es un esquema del Colegio Americano de Gastro, donde nos explican más o menos por qué pasa esto. O sea, tenemos la circulación enteropática de ácidos biliares, el colesterol con los ácidos biliares para la emulsificación de grasas en el duodeno. Como sabemos, se reabsorbe el 95% en el intestino delgado y el 5% en lo restante del colon. Y este ciclo de retroalimentación se hace por esta proteína que se llama FGF19, que provee una retroalimentación negativa para la inhibición de la síntesis de ácidos biliares. Cuando este mecanismo está dañado, la disminución de FG19 en la circulación portal hace que se disminuya la reabsorción de ácidos biliares en el intestino delgado y aumenta la cantidad de ácidos biliares en el colon. Esto produce aumento de la motilidad y el tránsito en el colon, aumento de distensión visceral, aumento de la secreción de fluidos y aumento de la permeabilidad de la mucosa. Ok, existe una prueba que es la prueba de SECAT, que es una prueba radiomarcada para identificar, es el estándar para identificar la diarrea por ácidos biliares, que es con ácido tauroselcólico, que es importante porque no nada más nos establece el diagnóstico de ácidos biliares, sino que nos predice la respuesta al tratamiento con los secuestradores. Entonces, una retención del 10 al 15% de ácidos biliares a los 7 días se considera una pérdida leve, una retención del 5 a 10% una moderada y una del 0 al 5% una gravemente anormal. Como les digo, nos establecen también respuesta a tratamiento. Entonces, obviamente, cuando el paciente tiene menor retención de ácidos biliares, nos explica que esta diarrea que está presentando pues tiene un componente mucho por lo de los ácidos biliares, porque también se menciona que hasta 1/3 de los pacientes que tienen diarrea por ácidos biliares también tienen concomitantemente síndrome de intestino irritable. Entonces, evidentemente, si la diarrea se está debiendo a esta condición, la respuesta va a ser mucho más favorable con ácidos biliares. Con un menor al 5% de retención, lo que se considera una respuesta grave, hasta el 96% de los pacientes pueden responder. Cae la respuesta a 80% con un 10% de retención y a un 70% con un 15% de retención. Ok, en cuanto a la insuficiencia pancreática exócrina, la elastasa fecal es la prueba preferida de la función pancreática. Como vimos, ¿no? Hay condiciones asociadas, diabetes, pancreatitis crónica,
cáncer de páncreas, etcétera. Los valores normales de la 1 de las tasas de cal son de 200 a 500 microgramos por gramo. Si existen de 100 a 200 microgramos gramo, es una insuficiencia leve a moderada, pero la sensibilidad es muy baja para esta prueba, con una sensibilidad menor al 60%. Si los valores de las tasas fecales menor a 100 microgramos gramo, se considera una insuficiencia grave, con una sensibilidad del 73 al 100% y una especificidad del 80 al 100%. Y esta prueba es importante porque ha reemplazado a pruebas más invasivas como el test de Lund o la prueba de estimulación de secretina, que requerían endoscopía, estimulación y toma de jugo de líquido, del intestino delgado, de líquido del intestino delgado. La prueba de estimulación de secretina se considera el estándar de oro para la insuficiencia pancreática exógena. Ok. La diarrea o enteritis postradiación ocurre hasta en un 20% de los pacientes que tienen radiación pélvica. Típicamente ocurre entre 1.5 y 6 años después. Es causada por daño directo a los enterocitos e isquemia por daño a los vasos sanguíneos. Hay factores de riesgo como un IMS bajo, cirugía abdominal previa, la dosis de radiación, el fraccionamiento adecuado y la técnica, y que se utilice quimioterapia concomitante. Esto también aumenta el riesgo de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y diarrea por ácidos biliares. Okay. En cuanto al sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, en el intestino delgado normalmente hay poca colonización bacteriana, a diferencia del colon. Las concentraciones del yeyuno proximal son relativamente bajas, de 10.000 unidades formadoras de colonia. Entonces, se define como sobrecrecimiento bacteriano un recuento bacteriano mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias, según la Asociación Americana de Gastroenterología, o de 1 millón de unidades formadoras de colonias, según la Sociedad Británica de Gastroenterología. Es importante porque en antecedentes de cirugía gástrica, hasta el 50% de los pacientes con gastroyeyunostomía presentan sobrecrecimiento bacteriano. Este crecimiento excesivo de bacterias pues, genera una desconjugación de los ácidos biliares, y esto interfiere con la acción enzimática, daña la mucosa y a su vez produce diarrea. Es un diagnóstico difícil de hacer. Existen unas pruebas que son el test de aliento con lactosa y glucosa. La verdad es que las dos guías te dicen que no las realices, son difíciles de hacer y tienen baja sensibilidad y especificidad. Y pues un buen estudio es el cultivo de aspiración yeyunal, pero es un estudio muy invasivo. Entonces te dicen que lo que debes hacer es realizar un tratamiento empírico con antibióticos. Existe muy buena respuesta con rifaximina y norfloxacino, que son los dos antibióticos que revisé que están más recomendados. Ok, en cuanto a la diarrea postquirúrgica, pues en pacientes que están sometidos a una vagotomía se produce un vaciamiento gástrico rápido. La incidencia aumenta mucho si la vagotomía se acompaña de antrectomía. Y en cuanto a la resección ileal, si esta es mayor a 100 centímetros, el tratamiento con secuestradores de ácidos biliares puede empeorar la diarrea porque se exacerba la malabsorción de grasas causadas por el agotamiento de la reserva de ácidos biliares. Y de los pacientes que están post-colecistectomía, hasta en el 10% se produce diarrea crónica por malabsorción de ácidos biliares y porque se aumenta el tránsito intestinal. Y existe algo que se llama síndrome de intestino corto después de la resección de una gran proporción del intestino delgado. Es poco probable si existen más de 2 metros de intestino delgado, pero la superficie de la absorción restante es insuficiente para preservar la homeostasis de los nutrientes, de los líquidos y los electrolitos. También se relaciona con qué parte del intestino delgado se reseca y si éste está en continuidad con el colon. Ok. En cuanto a la diarrea por fármacos, es realmente un efecto adverso muy común. Más de 700 medicamentos reportados pueden producir diarrea. Te hacen especial énfasis en el uso de antibióticos. Los fármacos asociados a colitis microscópica, como los AINES, los IBP y los ISRS, el uso de inhibidores antagonistas del receptor SARA2, termisartán hasta un 2% puede producir diarreas, fármacos antinoplásicos como los anti-CELA4 y los PD1, y los antidiabéticos como las biguanidas, los GLP-1 y la extinta carbosa. Ok. Esta tabla es importante porque la guía te dice, si en todo caso no le llegas a dar a la causa de la diarrea crónica, te establece estas causas que son como el término de diarrea de origen oscuro. Y te dice, busca intencionadamente estas, obviamente con sus características cada una, pero te dice que estas son como las causas más comunes de diarrea crónica cuando no se llega bien al diagnóstico. Malabsorción de ácidos biliares, la establecen por orden de frecuencia, malabsorción de carbohidratos, diarrea crónica idiopática secretoria,
incontinencia fecal, diarrea funcional, diarrea iatrogénica, intestino irritable, colitis microscópica, neuropatía autonómica, insuficiencia pancreática exócrina, tumores secretores de péptidos, sobrecrecimiento bacteriano y ingesta de laxantes. Entonces, esta tabla es interesante porque te dice, a pesar de que tú realices un diagnóstico de síndrome de intestino irritable, dice que no te quedes solamente con eso. O sea, que si bien es un diagnóstico propositivo, existe una prevalencia alta de otras condiciones asociadas a diarrea crónica cuando se realiza el diagnóstico de síndrome de intestino irritable en su variedad diarreica. Hasta en un 67% de estos pacientes se acompañan con además intolerancia a los carbohidratos, un 40% con malabsorción de ácidos biliares, un 45% con sobrecrecimiento bacteriano, hasta un 58% con intestino irritable postinfeccioso, un 10% con colitis microscópica, etc. Te dice que ya evidentemente utilices la prueba que debes la prueba específica para cada condición. Ok, pues esta es una revisión general del tratamiento que nos establece el Consenso Mexicano de Gastroenterología. Dice, obviamente, si tienes un medicamento que te está causando diarrea, considerar discontinuar el medicamento o cambiarlo. Si es una condición quirúrgica preexistente, pues trates la diarrea con la diarrea por ácidos grasos, el sobrecrecimiento bacteriano o el tránsito aumentado. Una diarrea postinfecciosa, pues los ciclos con rifaximina son bastante recomendados en el escroto tropical, las tetraciclinas y el ácido fólico. Y en el intestino irritable, en su variedad postinfecciosa, también la rifaximina con probióticos o colestiramina. En síndromes de malabsorción o enteropatías, el uso de esteroides, pues todavía es recomendado, la mesalazina, los probióticos y la dieta. En insuficiencia pancreática exócrina, pues evidentemente reponer las enzimas pancreáticas y los cambios en la dieta, en enfermedad inflamatoria intestinal, la mesalazina, esa es una clase completamente aparte, pero bueno, pues ya sabemos el uso de esteroides, inmunosupresores, mesalazina, etcétera. Para colitis microscópica, la primera línea de tratamiento, a veces es el uso de esteroides o agentes inmunosupresores. Para diarrea por ácidos biliares, pues los secuestradores como la colestiramina, pues, que es el principal que tenemos disponible. Para enfermedades neoplásicas, pues tratar la neoplásica, la neoplasia y considerar tratamiento por enfermedades inflamatorias intestinales. Y para diarrea funcional, pues lo que vimos la clase pasada, ¿no? Para intestino irritable en su variedad de diarrea, la rifaximina, los probióticos, la loperamida, la mitriptilina, etcétera, todo el tratamiento que ya revisamos. Ok, esto pues es la tablita que nos establece los americanos, que son los fármacos más utilizados, de los opioides para el tratamiento de diarrea, pues el más utilizado es la loperamida, en dosis de 2 a 4 miligramos, que pueden ser dadas hasta 4 veces al día. Los antagonistas adrenérgicos, los agonistas adrenérgicos como la clonidina también han sido estudiados. Los secuestradores de ácidos biliares, cuando estemos ante una diarrea por malabsorción de ácidos biliares, la colestiramina y el colestipol, habitualmente tienen buena respuesta al tratamiento. Y los suplementos de fibra, como el policarbofilo de calcio y el plántago. Ok. ¿Qué evidencia tenemos de los probióticos en el uso de diarrea crónica? Para Clostridium difficile, esto es sacado de la guía de la Asociación Mundial de Gastroenterología, que sacaron un documento en febrero de este año. Nos dicen que para Clostridium difficile existe evidencia moderada para prevención en pacientes que ya tienen antibióticos. No es para tratamiento, es solamente para prevención. No ha demostrado ser beneficioso como tratamiento. En enfermedad inflamatoria intestinal te dice que cuando tienes una colitis ulcerativa con proctitis que tiene actividad leve o en remisión, disminuye la cantidad de recaídas. Ahorita vemos los probióticos específicos. Y para Crohn, dicen que los estudios son con baja evidencia para emitir una recomendación, por lo cual no se debe utilizar. Y les digo, mire, para la prevención de Clostridium difficile, cuando tenemos un paciente con antibióticos, el Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, son los que han sido más estudiados y te lo establecen como una recomendación. Digo, estos niveles de evidencia pues son bajos, ¿no? Pero pues la guía los recomienda. Esto es más o menos lo mismo. Esto es para proctitis por CUSI. Lo que se ha utilizado son los mismos Lactobacillus acidophilus, los Casei shirota, los Lactobacillus plantarum, etcétera, etcétera. Entonces, con dosis pues bastante altas. Los niveles de evidencia son relativamente bajos, pero pues te establece una buena recomendación porque te dicen que puede disminuir las recaídas, perdón.
Y para los compañeros de radioterapia, en la prevención de diarrea secundaria a radioterapia, como prevención, les digo, todo esto es como prevención, no como tratamiento. Incluso para CUSI, pues es pacientes que se encuentran con actividad leve o se encuentran en remisión. Igual, los mismos probióticos pues han sido estudiados y lo establecen como un nivel de recomendación bajo, pero pues dicen que los puedes utilizar específicamente para cáncer pélvico. Ok, bueno, eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Solo para complementar, en lo que trataba de la parte de la neuropatía, bueno, la asociación a la diarrea crónica, primero la colitis microscópica es una de las causas más frecuentes actualmente en los Estados Unidos. En México no hay estudios, y por eso lo que mencionabas de cómo se deben tomar la biopsia. De hecho, en pacientes hay un estudio, creo que incluyó como, bueno, no exactamente, pues incluyó como 800 pacientes mayores de 70 años. Unidos se encontró que hasta el 70% tenían una colitis microscópica, que es una de las cosas más frecuentes que se debe evitar en pacientes mayores de 70 años, solamente sin diagnóstico histológico. Pero si no se detecta una colitis microscópica, vas a tratar al paciente con todo y aún así va a seguir teniendo diarrea porque también se realizó con los esteroides. Y lo otro, para los pacientes que tienen diarrea crónica y son diabéticos, el fármaco más aprobado es la clonina, porque la clonina lo que hace es que de cierta manera va a simular, tiene como un efecto, bueno, es un agonista adrenérgico y simula la absorción, y lo que va a hacer es que va a retardar el vaciamiento gástrico también. Esa es la que se utiliza de elección en pacientes, de elección para pacientes con diabetes. También el opioide sí está validado para, sobre todo, los pacientes que tienen colitis por radiación, para pacientes con diarrea crónica que tienen infección por VIH. Bueno, recuerden que la loperamida si queremos tratar una diarrea crónica, de elección sería utilizar opiáceos, pero pues ya sabemos de que no es la primera línea de tratamiento, pero es lo único que en realidad nos va a curar, y por eso es la loperamida. Recuerden que es un agonista igual de los opiáceos, un agonista de los receptores MUL, nada más que no tiene pues, todas las características como tal de los opioides, pero sí comparten su estructura química. Y Sí. ¿Usted quiere comentar algo, doctora, o vemos el caso clínico? Dos cositas rapidísimo. Acuérdense que ahorita, aparte de Yardia, creo que lo que hemos estado viendo muchísimo desde hace pues, por lo menos 3 años, y esto pues, a razón de que se utiliza más el panel molecular de diarreas, es la infección por Ciclospora cayetanensis. Entonces, hay que sospecharla en pacientes que empezaron con un cuadro así de diarrea típico infeccioso y que no mejoran, ¿no? O que mejoran parcialmente con el tratamiento y que regresan, ¿no? Entonces, la ciclospora es algo que estamos viendo muchísimo. Los pacientes con intestino corto, algo que siempre tienen que preguntarle, ¿no? Al paciente que tuvo alguna resección intestinal es si le dejaron o no válvula ileocecal. El que el paciente tenga válvula ileocecal nos va a ayudar mucho con el tema de la diarrea. Ok, de la continencia. Entonces, siempre hay que preguntarles, y bueno, pues acuérdense que esos pacientes, pues, también tienen que ser vistos por nefrología, tienen, ¿no? Porque hacen muchos otros cambios, y pues obviamente siempre en el contexto de interrogar, ¿no? Lo que decías, es súper importante preguntarle al paciente los antecedentes quirúrgicos, no solo por intestino corto, también hay pacientes que pueden hacer SIBO porque les hacen ciertos tipos de anastomosis, ¿no? O que queda alguna parte de la anatomía alterada, o los pacientes, por ejemplo, que tienen cirugía bariátrica, algunos tipos de cirugía bariátrica, también pueden quedar asas ¿no? En el asa ciega, por ejemplo, pueden hacer sobrecrecimiento bacteriano, y son pacientes pues, que van a estar con diarreas frecuentes, ¿no? En los viejitos, pues siempre es muy importante el pensar en el rebosamiento, ¿no? En la diarrea por rebosamiento o por incontinencia. A la gente le da pena decir que tiene incontinencia, entonces se refiere a esto como diarrea. Entonces hay que interrogarlo muy bien. Eh,
creo que, como siempre, ¿no? O sea, hay un punto de un corte en la edad en el que tenemos que ser menos agresivos o más agresivos con pues con la investigación de los pacientes, ¿no? Menores de 50 años sin datos de alarma, pues son pacientes a los que les podemos dar un tratamiento, pues sospechando disbiosis, les podemos dejar rifaximina, ¿no? Acuérdense, el síndrome de intestino irritable, buscarles que no tengan algún otro antecedente, pero siempre que sean pacientes mayores a 50, pues tenemos que ser un poquito más agresivos con la investigación y no quedarnos solo con el, pues no sé, ¿no? O sea, dejarles tratamiento y listo. O sea, a esos pacientes sí hay que hacerles más estudios, eh, hacerles endoscopía, ¿no? Hacerles estudios endoscópicos a las diarreas crónicas, siempre que pidan un estudio endoscópico. Para diarrea crónica, acuérdense que tienen que pedir panendocolon, ¿no? Panendo para toma de biopsias de duodeno y bueno, la colonoscopia con toma de biopsias del ilion terminal, ¿no? Y más biopsias aleatorias de todo el colon. Entonces, creo que eso es como algo muy importante. Acuérdense que la diarrea inflamatoria son típicas que despiertan al paciente, ¿no? A diferencia de otros tipos de diarrea, el paciente se despierta por las noches, y pues bueno, siempre interrogar, por ejemplo, como decías, la dieta FODMAPs, ¿no? Cosas tan tontas como si están tomando algún suplemento o algún tipo de alimento que sea con sustitutos de azúcar, por ejemplo, esos también pueden generar mucha diarrea, en fin, siempre hacer como interrogar dirigidamente los cambios que haya tenido el paciente en los últimos 3 meses, ya sea que se haya cambiado pues, de país, cambio de medicamentos nuevos que se les agregaron, cirugías, si tuvieron alguna infección reciente, porque también acuérdense que existe el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que es una diarrea persistente o una diarrea crónica, ¿no? Entonces también tenemos que interrogar eso. Este, en fin, cosas que hayan cambiado en los últimos meses en el paciente que nos puedan dar pues algún hint de qué es lo que nos está dando la diarrea, ¿no? Pero bueno, si quieres ya puedes poner tu caso clínico. Nada más como brevario cultural, esta misma guía de probióticos para diarrea aguda te dice que los puedes utilizar. La guía del Colegio Americano de Gastro te dice que no los utilices, pero esta guía, que es actualización este año, te dicen que disminuyen sintomatología en un día, o sea, que curan el cuadro un día más rápido. Entonces, que Sí, puedes exacto. usarlos. Sí, justo. El que yo utilizo mucho, que también viene en esas guías, es el Floratil, ¿no? Viene justo como para Clostridium y para diarrea aguda. O sea, en general la evidencia de los probióticos es bastante lamentable, pero creo que para lo poco que sí tienen como más evidencia es justo para esas dos que nos dices, ¿no? O sea, diarrea aguda y para prevenir Clostridium en pacientes hospitalizados que están utilizando antibiótico. Exacto. Bueno, vamos a ver rápidamente un caso clínico. Lalita, ¿nos ayudas a leerlo? Sí, una mujer de 32 años con antecedente de hipertensión arterial sistémica, hipotiroidismo, cáncer cervicouterino tratado con radioterapia, colistectomía y esclerotomía biliar. Presenta un cuadro de 9 semanas de diarrea. Refiere aparición abrupta de 7 días de evacuaciones acuosas de gran volumen, asociadas con urgencia fecal, incontinencia nocturna, dolor abdominal y distensión. Refiere pérdida de peso no cuantificada, niega hematogesia o melena. Niega fiebre, vómitos, erupciones cutáneas, antráqueas, enrojecimiento, pérdida de peso. Refiere infecciones de vías urinarias recurrentes para los cuales ha tomado 6 ciclos de antibióticos durante el último año. Su último viaje fue a Centroamérica hace un año. Su marido falleció recientemente y ya ha pasado varias semanas en el hospital. Durante la enfermedad prefiere consumo de 2 o 3 bebidas alcohólicas por día durante el año anterior. Su madre falleció de cirrosis secundaria de hepatitis. Su medicación actual incluye levotiroxina sin cambios de dosis recientes. Ibuprofeno o mesartán desde hace 2 años. Niega algún otro medicamento. Este es un caso que lo publicó el Colegio Americano de Gastro en el 2022. Es un caso bonito porque una paciente con muchos factores de riesgo para diarrea. Entonces, pues ellos explican cómo hicieron el abordaje. Pusimos desde la historia clínica, evidentemente, muchas cosas que llaman la atención. Pero bueno, ahorita vamos a platicar un poco más. Lo que ellos comentan en todo este caso clínico fue cómo ellos hicieron el abordaje. Ajá. A su ingreso se encuentra Febril, tensión arterial de 133/73,
frecuencia cardíaca de 81, presenta signos de deshidratación y se documenta más de 1 litro de heces esposas a pesar del ayuno en las primeras 24 horas después del ingreso. Cris, ¿qué te llama la atención de sus laboratorios? Sí, sí, ¿no? Bueno, lo primero, ¿no? El potasio está bastante bajo, en hipocalemia severa. El bica bajo, ajá, ¿qué más? Y cloro, ajá, y la ligera leucocitosis y la TSH evidentemente está fuera de metas, ¿no? Ok. Brian, de los estudios de heces. La cromatografía fetal se puede considerar elevada, pero Discretamente, ¿no? Algo que no les comenté, la cloprotectina fecal también se puede elevar en el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Ok, la elastasa pancreática. Baja, ¿no? Ok. Entonces, es un caso interesante porque sabían varias cosas ahí que metían mucho ruido para el abordaje de este diarrea. Entonces, bueno, en los estudios microbiológicos, para toxinas para clostridios negativas, y se hizo, no comentan qué, pero un panel viral y bacteriológico para patógenos, el cual fue negativo. Pues vamos a ver un par de preguntas. Kevincito, 5 condiciones o factores de riesgo que presenta esta paciente para diarrea crónica. Y miren, aquí yo voy a ver la radioterapia, el antecedente de cirugía, la esfinterectomía, lo que habíamos comentado, las infecciones el ser mujer, los 6 ciclos de antibióticos, el viaje reciente. Habían puesto a México, pero lo quité porque me dio pena, entonces lo puse Centroamérica. Entonces, el consumo de alcohol, la estancia hospitalaria, lo que habíamos comentado, y obviamente los medicamentos, ¿no? Ok. Brian, 3 probables etiologías de diarrea crónica. Asociada a radioterapia, ajá. ¿Le regreso? Sí. O sea, está bien, es un diagnóstico. Colitis microscópica por medicamentos, sí, finalmente es válido. Por ácidos biliares también. Betsy, 3 datos de alarma en la presentación clínica de esta paciente. Bueno, ¿están presentes? ¿Sí o no? ¿Y cuáles? La pérdida de peso, exacto. Habíamos comentado también, ¿no? El comienzo que sea abrupto. Algo que se establece como dato de alarma. Son prácticamente los únicos 2 y que obviamente la diarrea es continua y no se presenta de forma intermitente. Ok. Fernández. ¿Cuál es el primer paso en el abordaje o manejo de esta paciente? ¿O alguien más que quiera contestar? Ok, muy bien, Lalito, exacto, la C, suspender el mesartán. Entonces, si recuerdan lo que habíamos revisado, la primera cosa que tienes que hacer al momento de que te presente una diarrea crónica, ver medicamentos asociados. Ese es el primer paso. Ok, vamos a hacer con la explicación del caso, la diarrea abundante de esta paciente que perpetúa a pesar del ayuno, la deshidratación y la hipocalemia, son sugestivas de una diarrea secretora crónica.
Entonces, los hallazgos histológicos de la endoscopia, ahorita se los muestro, la colonoscopia demuestra una gastritis linfocítica y duodenitis con marcada atrofia de las vellosidades, ileitis linfocítica y colitis con aumento de células T citotóxicas. Suena complicado, pero esto al final traduce un proceso reactivo, que es más o menos, estas son las microscopías de esa biopsia, donde acá nos muestran las atrofidades de las vellosidades, las células de la ileitis linfocítica y la colitis. Entonces, es un caso muy bonito, les digo, porque se establece el diagnóstico de enteropatía por olmesartán. De hecho, es una de las razones por las que ya no se usa el olmesartán, porque de todos los árados, hasta el 94% de los pacientes reportaban presentar diarrea. Y obviamente brincaba mucho que pues, era una aparición aguda que ocurría meses o años después de inicio del fármaco, y pues el diagnóstico se realizaba de manera histológica con los antecedentes mencionados, y el tratamiento pues es el retiro del fármaco más menos esteroide. Por eso pues ya habitualmente ya no se usa el olmesartán. Sí, entonces muy bien, Lalito, esa era la respuesta correcta. Pues lo primero que tienes que hacer es el retiro del fármaco. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o doctora si quiere comentar algo más. No, pues creo que ya se comentó todo. Digo, a esta paciente también tenía ahí como varios antecedentes, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Y sí, seguramente el olmesartán, pero pues también el alcohol, ¿no? Varias cosillas. Tenía ahí definitivamente datos de mala absorción, estaba tomando levotiroxina y la TSH estaba bien alta. Sí, Entonces, hay que, o sea, así es el paciente que les va a llegar, ¿no? O sea, entonces no es solo un antecedente el que te da, pues claro, es esto, ¿no? Entonces tenemos que, pues, que investigarlos en este tipo de pacientes, sí vale la pena hacer las biopsias, y acuérdense lo que les decía, ¿no? De arriba y de abajo. Y algo importante también es, no se pongan es muy común que le dicen al paciente, pues deje de comer gluten, deje de comer leche y deje de comer, no, le quitan todos los alimentos. Entonces, pues no, o sea, la restricción de alimentos sin tener un porqué no es lo correcto. Tenemos que, si nosotros sospechamos que el paciente tenga intolerancia a los lácteos, por ejemplo, pues hay que buscarle, ¿no? Ya sea o sea, con estudios o una prueba diagnóstico terapéutica, ¿no? Le dices, pues tómese la lactasa y vemos cómo le va, ¿no? Entonces, muchas veces eso hacemos, el tratamiento del síndrome de intestino irritable predominante diarrea, le agregamos tratamiento para intolerancia a los lácteos y vemos cómo responde el paciente, ¿no? Y pues, y pues ya básicamente sería eso. Acuérdense de la rifaximina siempre Eso, es una buena opción. Sí, es el Windex de los gastroenterólogos. correcto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora. A ustedes que tengan buen día. Igual, igual.